Les habla aquí Juan Alcide Carona Alvarado. Yo estoy ubicado en España, en la provincia de Alicante y vivo en la ciudad de Elche. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el procedimiento de protección internacional. Pero vamos a hacerlo con una metodología porque vamos a ir de lo general a lo particular. Cuando hablamos de lo general vamos a hablar de lo que es el concepto de la protección internacional y el detalle de cada uno de esos conceptos que están enmarcados en dicha protección. Y luego de estos conceptos nos vamos a pasear por lo que es el procedimiento de pedir asilo desde la primera cita hasta cuando nos dan la tarjeta roja y vamos a ver qué va a pasar en ese interín, porque se pueden dar casos que antes de que termine el proceso nuestro procedimiento puede ser aprobado o puede ser denegado. En el caso de que sea aprobado, vamos a decir qué significa la aprobación y vamos también a decir cuando el procedimiento es denegado, qué alternativas tenemos para obtener la residencia en España y vamos a ver que ya de aquí en ese momento nos salimos de lo que es la protección internacional y entramos en el régimen de extranjería para ver entonces esos detalles de lo que podríamos hacer. Ahora, también vamos a tener una parte donde vamos a hablar de lo que es el programa de acogida que existe una vez que nosotros tenemos la manifestación de voluntad de cómo podemos tener acceso a dicho programa y también vamos a hacer un análisis, un cuadro estadístico que viene del Instituto Nacional de Estadística de España, donde por países dice la cantidad de personas que les han sido aprobado el asilo o que les ha sido negado o que les han dado la protección subsidiaria. Otro concepto que vamos a ver más adelante, que es la residencia por razones humanitarias. Así que, bueno, vamos entonces a comenzar de una vez a ir a nuestra parte conceptual. Fíjense lo siguiente, cuando vamos a hablar de protección internacional, como dijimos que íbamos a ir de lo general a lo particular, pero vamos a tomar la protección internacional como lo general. Y esta protección internacional enmarca dos conceptos. Uno de ellos es el asilo y la otra es la protección subsidiaria por razones humanitarias. Vamos a detallar cada uno de ellos. Empezamos con el caso del asilo. Cuando nosotros hablamos de asilo, nosotros decimos que toda persona, todos nosotros tenemos el derecho a pedir asilo. De hecho, en el artículo 13.4 de la Constitución española está contemplado el derecho del asilo y muchas constituciones del mundo también lo contemplan. Y el artículo 18 en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también está contemplado lo que es el derecho de asilo. Y esto tiene sus orígenes desde el año 48. Ahí tenemos a Eleanor Roosevelt cuando presenta lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fíjense que en el artículo 14 de los 30 artículos que contempla la Declaración de los Derechos Humanos está contemplado el derecho de asilo, que consiste en dar protección y residencia a aquellas personas que huyen de su país de origen. ¿Y por qué están huyendo de su país de origen? Bueno, puede ser porque haya un conflicto o porque se sientan perseguidos y tengan razones fundadas para decir que su vida corre peligro. Ahora, vamos a ver cuáles son esas causas y vamos a repasar un momentico la parte del concepto de asilo. Repasando lo dijimos, lo remarcamos, que es del derecho a toda persona a buscar la protección fuera de su país, por supuesto, su país de origen, y en este caso la persona tiene fundados temores de ser perseguido, que su vida corre peligro por los siguientes motivos. Vamos a ver cuáles son esos motivos. Aquí los tenemos. Uno de ellos es por razones de religión, otro es por motivos de raza. Ya llevamos dos. Otro es por que pertenezcan a un grupo social. Por cuestiones de género, violencia de género, estamos hablando también de género, violencia de género tanto para hombres como para mujeres.
o por cuestiones de orientación sexual, por nacionalidad. Algunos nacionales son discriminados, no se trasladan a otros países, son discriminados, entonces por eso es una razón para solicitar el asilo en este caso. Y por cuestiones de opinión política. Ahí hablamos entonces de lo que todos conocemos como el asilo político. Pero tenemos entonces que ver que cuando hablamos de asilo no estamos hablando nada más de asilo político, estamos hablando de que hay 7 causas para pedir asilo. Y aquí lo podemos ver ya en resumen de todo lo que es la parte conceptual, y vamos a repetir que las causas pueden ser de índole religioso, índole de raza, índole de género, índole de orientación sexual, grupo social, nacionalidad u opinión política. Entonces no hay otras causas, esas son las 7 causas, y en eso tenemos que estar claros. Cuando nosotros estamos solicitando asilo tenemos que ver si realmente estamos dentro de esas causas y si realmente tenemos temores fundados con pruebas de que estamos enmarcados dentro de esas 7 causas. Bueno, aquí vamos a hablar del segundo concepto dentro de lo que es la protección internacional. Estamos hablando, en este caso, de la protección subsidiaria. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la protección internacional que se ha de reconocer a personas que vengan de terceros países o personas que son apátridas, que no tienen patria, que no están reuniendo los requisitos para todo el estatus de persona refugiada, pero se considera que se pueden dar motivos fundados para creer que si regresan a su país de origen o de residencia habitual, se enfrentarían al riesgo de sufrir daños graves como penas de muerte, la tortura o trato inhumano, la violencia que se puede generar en situaciones internacionales, de conflictos internacionales, tanto internacionales como internos, como por ejemplo el caso de Afganistán, la guerra en Siria, actualmente la guerra que hay en Ucrania. Y también podemos hablar de muchos países africanos que hay guerras internas en sus territorios y muchas personas huyen, ¿no? Por ejemplo, los que vienen en pateras, pues muchos de ellos tienen condiciones para pedir la protección subsidiaria. Aquí también tenemos que aclarar que cuando la persona que viene a pedir asilo dice, bueno, mira, no se reúnen las condiciones para pedir asilo, pero no estamos hablando de que está pidiendo protección internacional, podría entonces darse el caso de que si reúne estas condiciones que nosotros estamos diciendo, se le podría conceder la protección subsidiaria. Nosotros le decimos a nuestros amigos de Latinoamérica, por ejemplo, la gente que viene de Venezuela, la gente que viene de Colombia y de otros países latinoamericanos, que, bueno, tienen que considerar eso, porque esos países no tienen situaciones, tienen conflictos, pero no tienen situaciones de guerra, y entonces es muy difícil que obtengan la protección subsidiaria, a menos que, como dijimos, tengan algunos de estos motivos que puede darse el caso. Como dijimos, normalmente las penas se han condenado a penas de muerte o sobre todo tratos inhumanos y esos conflictos internos. Entonces, eso es un punto que debemos tener en cuenta a la hora de que nosotros estemos redactando nuestro expediente para pedir el asilo. Recordemos que también vamos a hablar de otra situación, en este caso yo diríamos que diferencia a esto, que es un tipo de reconocimiento a algunos países, como el caso de Venezuela, que se está otorgando o se había estado otorgando la residencia por razones humanitarias, y lo vamos a detallar un poquitico más adelante. Pero como mencionamos en el inicio, ahora vamos a hacer un paseo a través de todo lo que es el procedimiento para la solicitud de protección internacional. Vamos a aclarar, el primer paso es solicitarlo a través de Internet. Cuando hablamos de solicitarlo a través de Internet, no hay otra manera. Es decir, yo no voy a llegar a una comisaría de policía y decir, bueno, mira, quiero una cita, o por correo. No, la herramienta que se utiliza en estos momentos
el ordenador, o sea, el computador, o el móvil o nuestro celular. No hay otra manera de pedir cita. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a la hora de pedir cita. Yo voy a hacer el seguimiento también. Entonces me dicen que dice Google y que meta cita para previo asilo. Yo lo voy a hacer aquí directamente también. Bueno, o sea, vamos a hacer el procedimiento. Entonces yo me voy a colocar aquí y voy a irme a la parte de Google donde dice cita previa para las administraciones públicas. Entonces ya lo tengo, me doy Enter y entro en la sede electrónica del ministerio. En esa sede electrónica, ya vamos a verlo por aquí, voy a entrar completamente, ¿okay? Porque me dice inicialmente, me da una serie de indicaciones. Y fíjense, lo primero que me está pidiendo, me dice que indique la provincia que seleccione. Aquí tenemos una pestaña, aquí la estoy viendo, una pestaña, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos ver por aquí. Ok, estamos en lo mismo. Hay una pestaña donde se seleccionan las diferentes provincias. Vamos a darle esa pestaña y aquí vamos a seleccionar. En este caso, como estamos diciendo que yo estoy residenciado en la provincia de Alicante, pues voy a seleccionar la provincia de Alicante. ¿Está? Y seleccionamos la provincia Alicante. Le damos a aceptar. Él me está dando también una serie de indicaciones de las cosas que son importantes. Me dice de qué documentos debo llevar. Y lo otro que me pide después de aceptar, que le indique en qué oficina. Vamos a aclarar también que en el caso de Alicante, estamos hablando de en qué oficina son las comisarías de policía, y las asignadas para el caso de Alicante son 3. Está ubicada en Benidorm, en Alicante y en Elche. Esas son las comisarías que corresponden a la provincia de Alicante. Nosotros estamos recomendando que se coloque cualquier oficina porque a la hora de la selección puede caer en cualquiera de esas oficinas. Luego de esto me dice que coloque el trámite que yo quiero solicitar, y en este caso estamos hablando en la Policía Solicitud de Asilo, y entro a mi pestaña desplegable y ahí voy a obtener lo que yo requiero. En este caso nosotros vamos a ir a la parte donde dice Policía Toma de Huellas, expedición de tarjeta, renovación de la tarjeta de larga duración y duplicado, y ahí seleccionamos. Vamos a hacer, lo acabo de seleccionar, ¿ok? Y le doy a aceptar y me está diciendo que internet cita previa. Me da una serie de consideraciones y yo le digo aceptar. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Bueno, me está pidiendo mis datos. Vamos a colocar mis datos aquí de lo que me está pidiendo. Vamos a ver, aquí está. Le doy entrar y por supuesto coloco el dato. Aquí en la primera parte se coloca, en este caso si tienes NIE, colocas el NIE. El NIE es el número de identificación de extranjeros, o en todo caso el número de pasaporte. Como yo voy a colocar mi NIE, ¿ok? Y lo colocamos. Una vez que colocó el NIE, debo colocar el nombre. Ya lo tengo por aquí. Coloco el nombre, y una vez que coloco el nombre, debo colocar la fecha de nacimiento. Estamos hablando de la fecha de nacimiento, el año completo, y luego me va a decir también de qué país. Hay un desplegable también. Conocemos que Venezuela está casi a lo último, tenemos que navegar en esa pestaña, navegamos y conseguimos Venezuela, seleccionamos Venezuela, está seleccionada Venezuela, y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Pues solicitar cita. Entonces, le damos a solicitar cita y sale este hermoso comentario que en estos momentos, y aquí está, me acaba de salir ahorita en vivo, no sé si se ve bien ahí, pero es el mismo comentario. En estos momentos no se obtienen citas, que trate más tarde. Miren, esto es una problemática que ha estado sucediendo
aquí en España. Hay una serie de personas que han analizado los motivos, pero podríamos decir lo siguiente, déjenme también colocar aquí que verdaderamente parece que es imposible ahorita conseguir cita. Uno se mete y se mete y se mete y siempre le está dando esta información. Yo voy a buscar por aquí en el móvil, voy a irme nuevamente a Google para una información que vamos a detallar también. Esa información es de una persona que fue uno de los creadores de una herramienta informática, un programa informático, que son unos bots que capturan las citas. Entonces me voy a ir otra vez nuevamente por aquí para Google, ¿ok? Y una vez que me coloco en Google, estoy haciéndolo ahorita aquí directamente. Desde ahí le voy a decir, ¿por qué no hay cita para pedir asilo? Esto lo está diciendo uno de los creadores de esos programas informáticos. Y vamos a hacer una referencia, es largo, pero yo voy a leer nada más al principio. Dice, los bots que sortean a la policía y pescan en segundos para solicitar asilo. Fíjate lo que dice el creador de uno de estos programas informáticos. Explica que tarda menos de 20 segundos en reservar una cita, ¿no?, de asilo para luego venderla. Estamos hablando de que empezaron mínimo vendiéndolas a 50 euros y ya van incluso por los 150 euros. Hay provincias donde están cobrando muchísimo más. Lo que dice que ellos son casi indistinguibles de un ser humano. O sea, no hay una diferencia en quién está entrando, pero son 3 veces más rápido. Y no solamente 3 veces más rápido de tomar. Un bot salta en el preciso instante en el que se abren las citas de asilo, consigue esquivar los controles de la web del ministerio y en menos de 20 segundos ya han pescado lo que corresponde a una hora de cita. A una persona, por lo menos un par de minutos, mientras que al programa informático en un abrir y cerrar de ojos. Y él lo sigue explicando adelante en el artículo, en la entrevista que le hicieron, que bueno, mira que ya no solamente es este programa, que hay miles de programas creados y están aquí en lo que uno llama locutorios, o sea, los sitios como si fueran unos cyber, llamamos locutorios, y en esos locutorios pues venden la cita. En internet salen anuncios donde dice te consigo cita. Hay gestores para hacer esto. Inicialmente, bueno, esos gestores, grupos de abogados, colocaban a personas todo el día que estaban ahí, bueno, se les pagaba para conseguir la cita. Hoy ya están utilizando los programas informáticos y por supuesto es mucho más rápido. Sin embargo, hay gente que recomienda que se utilicen alguna información que puede salir por ejemplo, en Telegram. Voy a buscar aquí Telegram. Vamos a ver si lo vemos aquí. Voy a buscar en Telegram. Y yo estoy metido en un grupo de Telegram que dice asilo, primera cita. Entonces, cuando uno se mete en asilo y primera cita, en esa información hay cantidad de gente metida ahí y ellos van informando en Telegram y dice, por ejemplo, que en Madrid está abierto, en Almería está abierto. Dicen los momentos en que abren la cita. Claro, ahí tenemos que competir con los programas informáticos, pero te está diciendo, y una de las cosas que me llama la atención aquí cuando estoy buscando, está abierto. ¿Dónde más está abierto? Vamos a ver Alicante, si está abierto en Alicante. Dice que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay que estar pendiente, porque hay sitios donde te dicen a ti, bueno, mira, te voy a cobrar tanto por la cita, pero una vez que te la consiguen, te dicen, bueno, no, pero ahora el precio es mucho mayor. Entonces la gente se encuentra en una desesperación y se encuentra en una encrucijada para sacar la parte de la cita. Hay otra explicación que ellos te dan aquí donde te dicen que tienes que estar pendiente de cuando te dan, o sea, tú pagas y tienes que estar pendiente. La recomendación es que te vuelvas a meter otra vez al sistema a ver si la cita está, porque se han dado casos en que simplemente te muestran y te envían
te envían un documento donde dice, mira, te consiguieron la cita, bueno, paga, y tú pagaste, y al tiempito cuando tú vas a entrar, resulta que no tienes la cita y son estafas. Pero de todas maneras, lo importante es que aquí hay chat de venezolanos, hay chat de colombianos y de diferentes nacionalidades que empiezan a informar dónde y a qué hora es lo más conveniente, cuando están abiertas las citas, cuando se dan el proceso de apertura de la cita. Pues estamos en ese proceso dentro de España. Voy a guardar aquí el celular para seguir por este lado. Y bueno, estamos en esta incertidumbre de cuándo conseguir la cita. Y fíjense que la problemática se ha alargado más porque las personas que ya tienen residencia asignada tienen una tarjeta que se llama el TIE, que ya es una tarjeta de identificación, una tarjeta de residencia, de identificación del extranjero. Pero cuando tú vas a renovar la residencia, tienes que meterte también por este procedimiento, y te metes por el procedimiento de asilo, si vas a renovar y caes en esto que tú tampoco, entonces estás consiguiendo para la renovación, y esto trae una serie de problemas para las personas en cuanto a su renovación. Pero bueno, volvemos otra vez y decimos que el primer paso es hacer la solicitud de la cita a través de internet. Lo que nosotros estamos recomendando es que, como nos metemos tantas veces, que se le haga un capture de pantalla, ¿okay?, a las solicitudes, y esta información pues la estemos capturando y tengamos varios captures de pantalla. ¿Por qué? La mayoría de la gente, ya nosotros sabemos que eso es parte del modus operandi. Las personas llegan a España como turistas y pues se quedan, pero mientras estén en los 3 meses, bueno, están en una situación legal y pueden transitar por España sin ningún tipo de problema. Pero cuando se cumplen los 3 meses, ya 3 meses y un día, entras en una situación irregular. Y en todo caso, si tú estás pidiendo el asilo, ya se te cumplieron los 3 meses, nosotros recomendamos entonces que se tengan esos capturas de pantalla. Si la policía llega a pararte en un momento determinado, tú ya le dices, bueno, ya, yo estoy solicitando asilo y bueno, no me lo han dado. Nosotros decimos también lo siguiente, que personas, una vez que están cerquita de los 3 meses, o cuando ya tienen los 3 meses, lo que recomendamos que se vaya a una oficina. En este caso, en Elche, la oficina se llama PRO. Habría que ver en las diferentes provincias, en las diferentes localidades donde uno está residiendo, cuáles son las oficinas, y lleva una comunicación. Aquí le estamos indicando cuando damos las charlas dónde queda en Elche la oficina del PRO. Pero le estamos diciendo a las personas que lleven este tipo de comunicación, que es dirigida hacia el ministerio, y se colocan pues los datos del solicitante y se hace una explicación. Mira, yo estoy pidiendo cita, no ha sido posible, palabras más, palabras menos, ahí está la redacción, pero no es posible conseguir la cita, entonces yo estoy pidiendo una cita al ministerio, y este papel en la oficina del PRO no lo sellan y se supone que debe llegar hasta el ministerio. Entonces, si llega a darse la situación de que nos vuelva o nos pare la policía, pues les enseñamos los capturas de pantalla por un lado, les enseñamos este papel, y tenemos también el caso de que la Cruz Roja, que se dan unas charlas toda la semana, charlas sobre todo el procedimiento de protección internacional, y en ese caso la gente queda inscrita, y entonces a la hora también de cualquier percance pues enseña o dice, mire, yo estoy inscrito en el programa, tengo esta carta que envié al ministerio y tengo mis capturas de pantalla. Ya sabemos de muchísimos casos donde la policía ha parado a la gente, y cuando se enseñan estos documentos pues los dejan continuar porque bueno, están en el proceso y todo el mundo sabe que la cita no se consigue. Lo que tenemos que decir que bueno, no estamos también asegurando que esto es un 100%, porque depende a veces del policía que nos encontremos y pueden llevarse a la persona a la jefatura. Pero lo que nosotros también recomendamos
y ya hemos tenido muchos casos, no solamente aquí, sino en todos los países donde nosotros vivimos, nuestros países de origen. Bueno, uno debe comportarse como buen ciudadano. Tuvimos una experiencia reciente de una de las personas que salió de la charla y bueno, se montó en su transporte y cuando iba por una de las avenidas, pues lo pararon, pues no llevaba el cinturón de seguridad. No llevaba el cinturón de seguridad, en ese momento no tenía el captura de pantalla, no tenía esta carta, y bueno, lo llevaron a, a la comisaría, ahí los tienen detenidos un tiempo, le levantan un procedimiento, son citados, viene seguramente una carta de expulsión. Realmente no es que van a agarrar a la gente y lo van a montar en un autobús y llevárselo, todo eso, eso no, realmente no es así, pero ya tienes 15 días para abandonar el país, entonces tú tienes que activar algunos tipos de recursos para poder entonces alegar, mira, no, lo que pasa es que no he conseguido la cita. Bueno, algunas personas que también hemos tenido otro tipo de situaciones, que lo decimos, pero sin embargo parece que decir las cosas no es experimentarlo. Recientemente tuvimos otro caso de una muchacha que estaba en un sitio que realmente es un sitio dentro de Elche que es considerado peligroso, la policía la vio, la paró y la muchacha muy nerviosa le piden los papeles y no se acordaban ni su número de teléfono, no tenía, pues tampoco los capturas de pantalla, fue llevada a la comisaría, la tuvieron una hora en la comisaría y pues le levantaron su procedimiento y tiene que presentarse y lo más seguro que cuando se presente pues tenga una orden de expulsión. Nosotros en ese caso recomendamos búscate un abogado de oficio, porque si no tiene el dinero, búscate un abogado, lo que llaman un letrado cuando estés en ese tipo de situación. Pero bueno, vamos a continuar con el procedimiento y suponemos que hemos conseguido esa cita. Vamos a hacer también un tiempo, ¿no? Digamos que cuando yo empecé a meterme, no por los medios que sea, se consigue la cita y se consigue en 2 meses. Tenemos 2 meses y en 2 meses me van a decir la cita la vas a tener tal día. Eso te lo va a decir el programa. Y tú acudes a alguna de las comisarías de las que vimos, las 3 comisarías que están en este caso en la provincia de Alicante, que son Alicante, Benidorm y Elche, y va hasta esa comisaría para solicitar la cita. O sea, esta es una cita para solicitar cita. Entonces, bueno, vemos cómo transcurre la parte del tiempo. Cuando cuando vas a la comisaría, pues ahí te dicen todos los requisitos que tienes llevado, foto de carnet, el pasaporte lo llega, tiene que ser el pasaporte original, donde ellos vean que están los sellos, en caso de que posean los sellos de salida, de entrada. Nosotros decimos también lo siguiente, que en ese momento no hay un interrogatorio, pero lo más seguro, bueno, por supuesto te piden los datos, te piden tu nombre, tu apellido, dónde vive. Eso es importante, que también la dirección que estés dando, tu solicitud. Y te dan una carta blanca, que es una solicitud de voluntad de querer la protección internacional. Pero si vemos aquí, ahí está marcado en rojo que tenemos una fecha. Esa fecha que está ahí te va a decir cuándo tienes la próxima cita, la hora, el lugar y el día en que tienes esa otra cita. Dijimos que íbamos a sacar cuentas ahí con el tiempo. Teníamos 2 meses que solicitamos esta cita. Pues aquí seguramente cuando me estén marcando la fecha, vamos a hacer también positivo. Me dieron, no me la dieron, me la van a dar en 4 meses. Tengo 4, tenemos ya 6 meses. Estoy todavía, incluso cuando tengo este papel blanco, todavía no he entrado en el proceso de protección internacional. Simplemente he manifestado mi voluntad, pero no tengo permiso de trabajo. Ojo, eso es importante. Bueno, al tener mi papel blanco, mi manifestación de voluntad, yo voy a acudir a la comisaría donde me dijeron que es la entrevista, en la fecha asignada. Las comisarías, otra vez, Alicante, Benidorm y Elche. Debido a la situación
de no conseguir cita, algunas personas llegan y están colocando, lo menos estamos aquí en la provincia de Alicante, pero están colocando otro tipo de provincia. Ojo, o sea, el caso de mucha gente que ha ido a Madrid o ha ido a sitios en los mismos chats de estos, en lo que es tanto en Telegram y tal, dice, mira, en tal comisaría hay citas y tal, y entonces la gente se moviliza. Pero cuando tú vas a la comisaría, pues debes llevar una serie de requisitos. Dentro de ellos, algunas comisarías te piden el padrón. La ley no dice que tú tienes que estar empadronado, pero se han dado casos de gente que ha ido a Madrid, por ejemplo, y va a una de las comisarías y le dice, bueno, ¿usted viene de dónde vive? Ah, vivo en Elche, no viene, regrésese para Elche y las pide allá. Pídala en Alicante, aquí no, y bueno, pierde su viaje. Sin embargo, sí hay en Madrid algunas comisarías que no están pidiendo el padrón, o algunas provincias que nos han informado que no están pidiendo el padrón. Pero es una cuestión también medio aleatoria, ¿no? Parece que ese día la gente acude y consigue le piden el padrón. Por ejemplo, tenemos una provincia muy cerca que es Murcia y sabíamos que al principio no estaban pidiendo los padrones, mucha gente se trasladaba allá, pero después empezaron también a pedir. Lo que también tenemos que estar presente, que si yo me traslado a otra provincia, pues yo todo mi procedimiento va a ser a mí allí, a menos que me cambie después. La gente también lo que hace es que, al menos se consigue una persona amiga o lo que sea, y entonces logra empadronarse en el sitio y bueno, hace toda su gestión por ahí. Ahora, en el momento en que vamos a la cita, que ya esta es una cita ya un poco más formal, hay unas personas que te atienden, ya no estamos hablando de la primera comisaría que te atiende un policía, en este caso te atiende un funcionario vestido de civil, y ahí sí hay, no digamos que también es un interrogatorio o un juicio, como conocemos en otros países. O sea, tú vas a una sala y te van a interrogar, no, pero sí te hacen una serie de preguntas pertinentes donde tú tienes que decir, bueno, aparte de tus datos, tienes que contar tu historia. Pues te van a decir, bueno, mira, ¿por qué elegiste España? ¿Vienes? ¿De qué país vienes? Y eso es importante. Mira, hemos tenido casos en que la gente se pone tan nerviosa a la hora de la entrevista que cuando le hacen las preguntas dicen hasta situaciones que no son, o países que no son el de ellos, y pues eso ponen a los policías más bien en duda. Ahí hay que tener muchísima serenidad. Nosotros estamos aquí colocando un ejemplo porque lo que estamos recomendando es que la persona lleve su caso, que lo lleve escrito. Y es importante también decir algo. Cuando tú estás en la comisaría que te pregunta sobre tu situación, hemos tenido muchos casos en que la gente empieza a contar, por ejemplo, cantidad de casos de venezolanos. Mira que la situación en Venezuela, que bueno, mira que no se consigue comida, que no puedo, que si las huelgas, que si lo otro, que la situación económica. Por eso te dice, mira, nosotros sabemos esa situación. ¿Qué te pasa a ti? ¿Dónde estás involucrado? ¿Cuál es tu caso? Acuérdense que tú eres el protagonista. En el modelo que estamos presentando ahorita es una petición que se hizo por motivos, creo que de raza y tal, y bueno, ahí colocas inicialmente tu nombre, tus datos, y te vas directamente a contar lo que te pasó. Es importante colocar en el relato dónde sucedieron los hechos. En Venezuela, en tal sitio, o sea, hay que dar el tipo de detalle. ¿Cuándo? ¿No? El día tal, a la hora tal, si tienes testigos, pues tú mencionas a los testigos. Y la otra pregunta, fíjense que están entrelazadas. La otra pregunta es, bueno, ¿quién te persigue? Porque acuérdense que nosotros en el relato estamos diciendo que nosotros tememos por nuestra vida, pero el gobierno español dice, bueno, está muy bien, pero los organismos del Estado, ¿qué hacen? ¿No? O sea, ¿te están protegiendo o no te están protegiendo? Sabemos que la situación de Venezuela, que a veces uno va
hacer una denuncia y resulta que las mismas personas que uno está denunciando son los mismos policías. Y eso sucede en Venezuela, y sucede en Colombia, y sucede en otros países, pero la situación de Venezuela, que uno la conoce directamente, sabe que es así. Pero tienes que buscar alguna forma de. Esto es importantísimo. Lo importantísimo es redactar bien el expediente. Nosotros lo que decimos es llévatelo ya escrito, aparte de que, bueno, te van a hacer las preguntas y ellos van a anotar ahí, pero tú lo llevas escrito, o en un pendrive, lleva las pruebas, que tengan las pruebas, que eso es importantísimo. Cuando tú, por ejemplo, dices, yo trabajé en tal oficina en Venezuela, bueno, tienes que tener un carnet, o tienes que tener una identificación, algo que certifique que tú trabajaste allí, lo que decimos, si tienes testigos, si, bueno, mira, tu caso si salió en la prensa, si estuviste detenido, pero todas esas son pruebas que hay que anexar en el expediente y lo hacemos de manera cronológica. No es una novela lo que tú vas a narrar, pero sí lo vas a colocar de manera cronológica y de manera creíble. Y cuando hablamos de manera creíble, es ahí donde también viene parte de lo que uno puede hacer en el momento en que está sentado, tratar de dominar los nervios, tener mucha seguridad, porque eso también es una manera de que vean que tu caso es realmente creíble. Aquí decimos también que el caso no debe ser rechazado porque los oficiales o la gente, los funcionarios que están en ese momento ahí están más bien para ayudarte. Eso es lo que nosotros tenemos entendido. Y luego de esto te deben dar una hoja blanca que ya sí es un resguardo. Ahí van tus huellas y ahí va tu información. Y también tiene una fecha, porque esta hoja blanca, en este caso, tiene una validez. La hoja blanca que te están dando en este momento vale por 9 meses. Ese es el periodo de validez de esta hoja blanca. En estos 9 meses tú tienes tu resguardo y se supone que deben estudiar tu caso. Pero, sin embargo, como sabemos cómo está la situación de toda España, entonces a los 6 meses, y aquí lo dice claramente, a los 6 meses te dan un permiso de trabajo. ¿Qué recomendamos nosotros? Que si en ese transcurso yo consigo trabajar, pues en lo que sea, trabajemos, pero ojo, también tenemos que fijarnos bien de la empresa o la persona que me está contratando. En estos casos también puedo trabajar por mi propia cuenta. Eso es importante porque yo entro a ese trabajo y yo voy a cotizar y debo mínimo cotizar por 6 meses en ese trabajo y vamos a ver por qué es importante hacer esas cotizaciones. De paso, como estás en ese procedimiento de asilo, ese pedido que has trabajado, se considera que estás trabajando en una situación no irregular, sino ya estás en una situación legal mientras se decide tu caso. Y entonces eso nos va a servir para el futuro, vamos, dependiendo de la situación que ocurra con nuestro procedimiento de asilo. Como dijimos, la tarjeta caduca a los 9 meses, la tarjeta blanca, la hoja blanca caduca a los 9 meses y otra vez entrando al sistema, pidiendo cita nuevamente, mientras no haya la resolución, pues me deben dar una tarjeta roja. La tarjeta roja es igualita a la tarjeta blanca y dice que tengo un permiso de trabajo, pero simplemente que el color que tiene es un color rojo. Pero esta es una tarjeta que tiene una validez, como dijimos, de 6 meses en este caso. ¿Y cuántas veces se puede renovar la tarjeta? Pues hay casos en que la gente ha renovado 5 o 6 veces. Aquí vamos a ver un detalle ya, un resumen de lo que hemos dicho. Solicitamos la cita a través de internet, acudimos a la comisaría, nos dan nuestra primera hoja de voluntad, luego vamos a la comisaría, ahí me dan ya mi primera hoja blanca, que hasta que me dan mi tarjeta roja.
Ojo, desde aquí se dispara un proceso paralelo. Vamos a ver qué es eso de ese proceso paralelo. Porque ahí, en ese momento, comienza ya a transcurrir el tiempo donde va el inicio del proceso de protección internacional. Entonces, mi expediente es enviado a Madrid, a la oficina de asilo y refugio. En esa oficina de asilo y refugio hay un instructor que estudia el caso, elabora un informe y lo dirige a una oficina que es una oficina que se llama el CIAR, que es una comisión interministerial de asilo y refugio. Y allí es donde sale la aprobación o la denegación. ¿Por qué nosotros decimos que ojo con todo esto? Por la siguiente razón, de que, y lo habíamos dicho al principio, el interín en este momento no necesariamente tiene que pasar los 6 meses con la tarjeta roja. Es más, hay gente que ni siquiera tiene la tarjeta roja porque, como dijimos, es un proceso paralelo y en cualquier momento puede venir la decisión de aprobado o no aprobado. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos la aprobación o la no aprobación? Ahí tenemos que eso a través de una notificación de la resolución. ¿Cómo nos podemos enterar? Hay muchas personas que llegan y dicen, bueno, pues como a mí me dieron mi papel blanco y valió por 9 meses y después me van a dar mi tarjeta roja. Cuando tengo ese papel blanco, mucha gente acude a la comisaría y se va a la comisaría y cuando va a renovar el documento, le dicen, mire, compañero, tiene el asilo denegado. En su procedimiento no va, te quitan ese papel blanco, ya no te van a dar más papel blanco porque ya está denegado y tú esperaste ese tiempo para ir a la comisaría. Sabemos de muchísimos casos de gente que, bueno, se sorprende cuando llega a la comisaría porque espera su renovación y resulta que lo que tiene es una resolución. Uno de los casos que pasa mucho y lo vivimos hace poquito con una gente, un grupo de personas que venían de África. Tenemos el problema también de la cuestión del idioma. Ellos los llevan de las pateras, los llevan para la comisaría y bueno, salen de la comisaría, a veces los dejan al frente en la noche y le dan su papel, pues cuestiones, pero claro, ellos ven ahí que tienen incluso el número de NIE, o sea, el número de identificación de extranjero y muchos se contentan, dicen, ya vamos a tener los papeles y resulta que no, el papel lo que dice es que el asilo es denegado a pesar de que tenga un número de NIE, porque el número de NIE simplemente es un número que ese es un número que no desaparece nunca, pero es un número que puedes tenerlo para tener residencia, para vivir en España, es igualito que es un número que vas a tener a la hora de que haya una resolución o haya una expulsión. Otra forma de enterarse de la notificación es, bueno, es por vía postal. Nosotros, ¿qué recomendamos? Que aquí hablamos de piso, en el edificio donde tú vives, en el apartamento donde tú vives, o en el sitio donde tú vives, debes colocar, nosotros decimos que coloques una etiqueta donde diga tu nombre, el piso donde está. ¿Por qué? Porque va el cartero, va hasta tu domicilio, toca la puerta. Si no te consigue, porque ahí va la notificación, si no te consigue, él vuelve a ir por una segunda vez. Y ya la segunda vez ya no hay más regreso. Entonces, eso es lo que nosotros, que coloquemos una etiqueta con el nombre, piso, para la notificación. Ahora, ¿qué pasa cuando va 2 veces y no te consiguió? Si no te localizan, la notificación sale a través de lo que nosotros conocemos como el BOE, es el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué recomendamos nosotros? Nosotros recomendamos que la persona entre en el BOE a través del ordenador, coloquen esa dirección y activen la aplicación y se metan por la parte de lo que es la información en mi BOE, donde va hacia la parte de notificaciones. El sistema es bastante intuitivo. ¿Y qué pasa?
en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, que aquí vemos que sale una serie de números, como son, no sale el nombre de la persona, pero sí sale la identificación a través del pasaporte, a través del NIE, donde dice que el número tal está aprobado o está denegado o se le ha concedido las razones humanitarias, la residencia por razones humanitarias o lo que es la protección subsidiaria. Entonces todo eso sale ahí, entonces hay que hacer la revisión y recomendamos que eso se haga constantemente. Por eso es que estamos insistiendo en que la gente se coloque, se meta en el BOE. No vamos a esperar ir a la policía en el momento de la tarjeta. Bueno, podemos esperar la notificación, pero vamos a la notificación a través del correo. Lo que sí es cierto es que una vez que sale en el BOE, ahí comienza a transcurrir el tiempo y sobre todo el tiempo cuando es denegado, y vemos a ver qué pasa cuando es denegado o cuando es aprobado el asilo. Ahora, vamos a ver el caso de que el asilo sea aprobado, pero insistimos que para que se resuelva favorablemente la solicitud, bastará que aparezcan indicios suficientemente que demuestren que hay una persecución o indicio de daño grave. Y en el caso, oye, mira, de que te concedan la protección internacional, pues tienes una serie de ventajas que lo vamos a enumerar en este momento en forma de resumen. La más importante es que, bueno, no voy a ser devuelto a mi país de origen, tengo una autorización de residencia y trabajo permanente, tengo libertad de circulación, puedo reagrupar a mis familiares directos, me pueden expedir documentos de identidad y de viaje, tengo reducción en los plazos de acceso a la nacionalidad española. Vamos a recordar también que hay algunas nacionalidades, como el caso de la venezolana y otras naciones, donde tú en un lapso de 2 años puedes solicitar la nacionalidad. Pero en el caso de que te concedan la protección internacional, pues tienes reducido el plazo. Hablamos, como dijimos, del mantenimiento de la unidad familiar, acceso a formación, a todo tipo de trabajo y sus prácticas. Y claro, estamos hablando de asistencia médica, educación, la asistencia social que se da en los servicios sociales. Entonces, esto es un resumen de cuando tenemos aprobado el asilo. Lo que sí decimos que ya pasamos a un estatus, y ese estatus es el estatus de refugiado. Y esto está contemplado en la Convención de Ginebra del 28-7 de 1951, que fue suscrito por 142 países. Está después refrendado por el Protocolo de Nueva York del 31 de 1967, y para ello se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es ACNUR, que está como ente protector de los refugiados. Ahora, vamos a algo que es lo más común en este caso. Vamos a hablar del caso de que sea el asilo denegado. Bueno, ¿qué efectos podemos tener cuando el asilo es denegado? Se puede determinar entonces, mira, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio nacional, en este caso el territorio español. Pero vamos también a aclarar que no en la resolución, como te dice denegado, hay una coletilla donde dice que tienes 15 días para salir del país porque estás en situación irregular. Pero fíjense, porque estás en situación irregular. Sin embargo, no, como siempre decimos, no es que te van a llevar, van a mandar un coche de policía a tu casa y te van a buscar. Bueno, tienen todos tus datos, a menos que te consigan varias veces y te lleven a la comisaría y pueda haber entonces una orden de expulsión. Sin embargo, para que haya la orden de expulsión, tiene que haber un procedimiento a través de un tribunal y ahí se pueden hacer varias
apelaciones y ver cómo podemos solventar la situación. Ahora, como dijimos, estos son los efectos, salvo que reúna algunos requisitos para permanecer en España. Por ejemplo, una residencia o una estancia de estudio. Y si estamos dentro de lo que es el ejemplo de los arraigos, el arraigo laboral o el arraigo social, que ya vamos a ver cuáles son las situaciones en las cuales podemos apelar a este tipo de arraigo. Ahora, como habíamos dicho, el Estado también puede autorizar una residencia por razones humanitarias. Eso está contenido en la normativa vigente. Y aquí podemos decir que, bueno, esas residencias por razones humanitarias se le dan, por ejemplo, a víctimas de delitos por motivos raciales, antisemitas o cualquier otra clase de discriminación. Y tenemos el caso que hemos mencionado varias veces, el caso de los venezolanos en España. Al grupo de nosotros, nuestros compatriotas venezolanos, desde el año 17, 18, 19, aquí hubo denegaciones masivas. Aquí nosotros estamos pensando que ni siquiera salieron los expedientes, simplemente había pedido el asilo, la protección internacional, venías de Venezuela, hablaban de la crisis humanitaria. Entonces, a todo ese grupo de venezolanos en un momento determinado le fue denegado el asilo, pero le fue concedida la residencia por razones humanitarias. Entonces, es el único país hasta el momento que tiene esa concesión. Sin embargo, vamos a ver que esto ha estado pasando desde los años que mencioné, pero como hablan muchos expertos, periodistas especializados en el tema, abogados, se habla de que ese chorro se está cerrando. Habrá que buscar los motivos. Tiene su opinión muy personal con respecto a lo que está pasando, pero se ha empezado a bajar la cantidad de concesiones de residencia por razones humanitarias. Primero, se empezó con los venezolanos que venían de terceros países. Y una de las cosas que se alegaba decía, bueno, pero tú te fuiste para un tercer país, te fuiste para Argentina, te fuiste para Chile, o te fuiste para Colombia, Panamá, X, y resulta que lo que te dicen, bueno, ¿por qué no pediste asilo allá? Porque esos países son considerados seguros. ¿Okay? Entonces, si tú estás en un país seguro, tú debes pedir asilo en ese país y no esperar venirte para España y pedir asilo. Entonces, se empezó a denegar no solamente el asilo, sino también se le empezó a denegar a ese grupo de venezolanos la residencia por razones humanitarias. Ese fue ese primer paso. Sabemos actualmente, en los últimos meses, que las denegaciones, no solamente de asilo, sino por razones humanitarias, están cada vez aumentando. Son muchísimas más. ¿Qué recomendamos entonces nosotros? Recomendamos que cuando tú redactes tu expediente, que tengas la idea de que, bueno, mira, yo aunque estoy colocando mis razones de asilo, bueno, si no son tan poderosas, debo buscar también tener ahí algún tipo de documentación, algún tipo de argumentación para que en caso de que no me den el asilo, me puedan dar la residencia por razones humanitarias. O sea que tiene que haber una buena argumentación, porque como he dicho, en estos momentos la están negando. Razones detrás de todo esto, bueno, existen muchísimas razones y yo me voy a permitir aquí dar algunas cuestiones muy personales, pero que yo hasta el momento las creo. Se habla de que la situación en Venezuela mejoró. Ese cliché, ¿no? Esa burbuja ha permeado en Europa, no solamente hablando de España, sino en varios países de Europa donde dice, bueno, mira, ya no tenemos esa situación humanitaria cada vez más.
De hecho, recientemente hay una serie de personeros del gobierno que han estado haciendo lobby con las autoridades españolas para normalizar las relaciones con Venezuela, donde una de las exigencias que hacen estos lobistas es que se reconozca el gobierno del narcodictador Maduro, que sea reconocido, y una de las exigencias que hacen estos personajes es que, bueno, se le nieguen las razones humanitarias a los venezolanos y que no se diga que en Venezuela hay una crisis. Eso por un lado, pero también por otro lado nosotros vemos que, bueno, lamentablemente, y bueno, cada quien es libre de hacerlo, pero todo ese grupo de artistas que han estado viajando, incluso artistas famosos que han estado viajando al país y presentan espectáculos grandes, todos esos videos, todo eso llega a permeado por todo el mundo, donde se ve, bueno, la alegría, la gente disfrutando, espectáculos muy caros, ¿okay? Pero que la gente está asistiendo. Entonces bueno, la gente dice, pero bueno, yo no entiendo cuál es la crisis que hay en Venezuela. Si mira, estos artistas tan famosos están presentándose en diferentes escenarios, no pasa absolutamente nada. Pero nosotros sabemos que detrás de todo esto hay un manejo incluso lo podemos decir, de lavado de dinero, y que algunos se han prestado para esto. A lo mejor no vamos a dar el beneficio de la duda, que no tengan las intenciones de eso. Pero estamos hablando de muchísimos artistas. Mira, el grupo gaitero, estamos hablando de personajes, periodistas, locutores. Entonces, bueno, hay esa matriz, una serie de influencers que, bueno, han llegado y pintan todas las maravillas del país. Por supuesto que el país las tiene, y tiene sus recursos turísticos que los va a seguir teniendo, pero bueno, es la forma como es transmitida la información. En conclusión, todo esto está llegando y se habla que para el 2023 ya no habrá razones humanitarias. Esto está perjudicando mucho a ese grupo de venezolanos, sobre todo el que piensa venirse a España, y habrá que utilizar otra vía que la vamos a mencionar, que ya no sería la vía del asilo para venirse a España y obtener la residencia. Como dijimos, vamos a hablar en estos momentos de algunas alternativas si se nos da la situación desfavorable. A ver, entonces, cuando el asilo es denegado. Cuando el asilo es denegado, nosotros tenemos una notificación de esa denegación. Lo dijimos, hay formas de saber a través de ir a la policía, esperar el correo o que aparezca en el BOE. Dijimos, bueno, pendiente del boletín oficial del Estado, porque desde ese momento en que recibimos la notificación a través del correo o a través del boletín oficial del Estado, comienzan a correr los plazos desde la fecha de notificación. ¿Plazos para qué? Bueno, plazos para la interposición de recursos administrativos y o judicial. Bueno, tenemos un primer recurso. Ese recurso lo llamamos recurso potestativo de reposición. Y vean la importancia de tener la fecha, porque desde el momento en que recibimos la notificación tenemos solamente un mes para hacer este recurso potestativo de reposición. Vamos a decir lo siguiente con este recurso, que es una forma de decirle al mismo ente que nos negó el asilo o la protección internacional, decirle, ya va un momento, yo no estoy de acuerdo y yo tengo estos otros argumentos. La mayoría de los recursos potestativos, pues también son negados, pues dimos el mismo ente, y si tú no presentas pruebas diferentes, entonces te van a decir, no, montico, no da al lugar. Pero
siempre esto es utilizado y se recomienda que se utilice porque ahí transcurre un tiempo y todavía esto sigue mientras no den la solución en este momento, pues tú sigues en tu proceso de solicitud de protección internacional. Pero hay otro segundo recurso, que es ya un recurso que llamamos recurso contencioso administrativo, y ahí en este caso estamos hablando de que ir a los tribunales. En el primer caso no es necesario llevar un letrado, un abogado, como decimos aquí en España, un letrado, porque bueno, lo podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Sin embargo, bueno, si se tiene el letrado, pues eso es lo que decida cada una de las personas. Pero en el segundo caso, que se tienen 2 meses, sí es necesario, porque como dijimos, vamos a un juicio. Y ahí volvemos también entonces a presentar nuestras pruebas y decir, dar las argumentaciones que nosotros consideremos por qué no estamos de acuerdo con que el asilo haya sido denegado. Ahora bien, para enmarcarlo dentro de lo que nosotros llamamos la objetividad, voy a utilizar nuevamente otra vez mi herramienta aquí, mi móvil, porque hay un caso bien interesante. Y este caso bien interesante lo voy a narrar y lo vamos a ver. Dice, y lo que dice es lo siguiente inicialmente: la crisis en Venezuela, vamos a buscarlo aquí, la crisis en Venezuela, buscamos la crisis en Venezuela, dice, la crisis en Venezuela no es motivo suficiente para pedir asilo en España. Y eso lo sentenció el Supremo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver el recurso de una mujer con 2 hijos que alegó la inseguridad en su barrio. Estamos hablando de este primer recurso, ¿no? Un recurso potestativo. Entonces ella alegó que hay inseguridad en su barrio. Okay. Sigo leyendo, dice que en este caso la causa que ella dijo, bueno, que hay molestias que causa la policía, hay un desabastecimiento de comida y medicamentos. Eso fue lo que alegó. Entonces, aquí se dice, no toda situación de crisis humanitaria o política en el país justifica que a quien huye de allí se le conceda un asilo en España. Así lo entiende el Tribunal Supremo, que ha avalado la decisión del Ministerio del Interior y de la Audiencia Nacional de denegar la solicitud de 3 venezolanos, una mujer y sus 2 hijos. Seguimos por aquí. Lo que dicen es que se consultó la sentencia en la sala tercera de lo contencioso administrativo que resolvió el caso, porque una vez que fue denegado el recurso potestativo, se apeló al recurso contencioso administrativo y el tribunal resolvió lo siguiente: el recurso presentado por estos 3 venezolanos dice que formularon ante la Jefatura Superior de Policía de Madrid, eso fue en 2017. Según la sentencia del Supremo, este manifestó que los motivos por los que abandonó el país, o sea, manifestó la señora, son que la vida allí es muy mala, añadiendo que se quedó sin empleo y recurrió a su madre, que vivía en España, para conseguir el pasaje por avión. Una vez en España, entonces solicitó la residencia legal, pero le fue denegada. Esta mujer dejó constancia de que en Venezuela, fíjense, dejó constancia de que en Venezuela no había sido perseguida por su ideología política, ni por asuntos religiosos, sociales o de orientación sexual, y que la razón por la que abandonó el país es la propia situación de crisis. Ojo, nosotros habíamos hablado de las 7 causas y vemos que aquí ella está reconociendo que no tiene causa de persecución. Está hablando simplemente de la crisis del país. Pero ya en el 2018 presentó la otra solicitud para pedir la extensión familiar
de este tipo de protección internacional para su hijo menor, que tiene 17 años, y su otro hijo de 19 años, que había llegado en España en el 2017. Formuló la solicitud de protección internacional el 30 de enero del 2018 ante la Brigada Provisional de Extranjería y Fronteras de Madrid de la Policía Nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores no vio una persecución concreta. El Ministerio del Interior desestimó en marzo y junio del 2018 las 3 peticiones de protección de asilo y también de protección subsidiaria que contempla la ley, porque el caso es interesante porque ellos inicialmente pidieron, la protección internacional desde el punto de vista de asilo. Dice, el asilo o la protección, después la protección subsidiaria. Las dos fueron denegadas. En las resoluciones denegadas, Interior consideró que los hechos alegados no podrían ser considerados una persecución de las contempladas en el artículo de la Convención de Ginebra y en la ley de asilo, dado que no están motivados por razones de religión, de nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo político-social u opiniones políticas. Entonces, el Ministerio también argumentó que se entiende que aunque el contexto del país de origen es un elemento objetivo y desde luego tenía en cuenta la situación política, económica, social y de seguridad en Venezuela, sin embargo los hechos y dificultades profesionales a las que se refiere se sitúan en un clima de crispación política polarizado, sin que el simple hecho de ser llamado opositor y ser víctima por ello de amenazas genéricas por parte de grupos afines al régimen de gobierno suponga una persecución singular y concreta que permita inferir respecto a todas las personas que no comulgan con el ideal del gobierno, el ideario del gobierno, estar en necesidad de protección internacional. Aquí ellos lo dejaron clarito, pero lo interesante de este caso es que ellos se fueron a todos estos recursos y, como dije inicialmente, dan un recurso de reposición por la cuestión asilo político. Es negado. Después del recurso de reposición se van al contencioso administrativo y dice, mira, aquí traigo, empezaron a reformular el expediente y entonces ya lo vincularon un poco. Es que no solamente la crisis política, sino que la policía también interviene, pero también es negado en el contencioso. Sin embargo, vuelven otra vez e insisten en que, está bien, no me dieron una protección internacional, me negaron, pero miren, estamos en el 2017 donde estábamos hablando de la crisis que había en Venezuela y entonces dijeron, que entonces denme razones humanitarias. El fin del cuento es que le dieron razones humanitarias, pasaron por todo este proceso y le concedieron la residencia por razones humanitarias. Estamos hablando del 2017. Si nos trasladamos ahora al 2022, esas razones que dieron, de todas maneras, para en este momento si hubieran sido en la actualidad se los hubieran negado, pero la parte de la crisis también se lo hubiese negado, o sea que no hubiera tenido razones humanitarias, por todo lo que hemos planteado anteriormente. Entonces, lo que en conclusión nosotros decimos que aquí perseveraron y que nosotros recomendamos que se persevere, que se hagan los 2 recursos, que eso es importante.